Muy buenas noches, mi nombre es Anita Lachi y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio número 1 en el cual nos dan tres funciones, ¿no? A, B, C, en lo cual vamos a copiar la función A. Bien, como en el ejercicio nos piden hallar máximos y mínimos, entonces lo que vamos a hacer es hallar, ¿no? La derivada parcial primero respecto de X y luego respecto de Y, ¿no? Y a lo cual nos van a dar los puntos críticos de la función, ¿no? Y con estos son los puntos posibles para que nosotros podamos hacer hallar los máximos y los mínimos de la función, ¿no? Entonces se va a resolver de la siguiente manera. Y resolviendo vamos a tener, ¿no? Que la derivada parcial de respecto de X, ¿ya? Va a ser 2x igual a 0, ¿no? Esto, x igual a 0. Y la derivada parcial respecto a y, esto va a ser, copiamos, 2xy al cuadrado menos 24y menos 36, igualando a 0, ¿ya? Igual a menos 1 y y igual a 3. Como ya tenemos nuestros puntos críticos, los vamos a combinar, ¿no? Que nos daría dos puntos críticos, ¿no? P1 y P2. ¿Ya? Aquí sería 0, menos 1 y aquí sería 0,3, ¿no? Ya. Entonces vamos a hallar la segunda derivada parcial respecto a x, que sería, ¿ya? Sería 2, ¿no? Y la segunda derivada parcial respecto a y de la función que sería, a ver, 12 por 2y menos 2, ¿no? Y luego también vamos a ver la derivada parcial de x respecto de y, ¿no? De x respecto de y, que esto sería igual a 0. Y lo mismo, ¿no? La derivada parcial de y, ¿no? Respecto a x, ¿no? Que sería igual a 0, ¿no? Fy de x, esto sería igual a 0. Bien, entonces aquí vamos a tener a la determinante de la matriz hessiana, ¿no? Que sería f de xx, acá vemos f de xx por f de y, menos f de xy al cuadrado, ¿ya? Con un valor de 24 por 2y menos 2. Cuando va a ser evaluado en los puntos críticos, o sea, en P1 que habíamos dicho que x era igual a 0 y y era igual a menos 1, va a dar un determinante, ¿no? ¿Ya? Sería P1 es igual al determinante de 24 menos 4. Esto nos va a dar un valor de menos 96. ¿Ya? Entonces, como es negativo, esto nos dice que el punto va a ser llamado, ¿no? Punto de silla, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que no es ni máximo ni mínimo. Caso contrario a lo que va a haber en el punto P2, ¿no? Sale que la determinante, ¿ya? Es de 12 por 8. Esto nos va a dar un valor positivo que es 96, ¿no? Positivo. Entonces, adicional que la segunda derivada respecto de x parcial sale 2, como tenemos este número que es positivo y positivo con positivo, se va a concluir que hay un mínimo relativo, ¿no? En el último punto, ¿no? A lo cual nos diría que en P 0,3, ¿no? Nos da que el valor de la función, ya, nos da que el valor de la función 0,3 es igual a menos 106, ¿ya? Entonces, ese sería el mínimo relativo. Este sería el mínimo relativo. Y lo cual también va a suceder, es lo mismo para el inciso B. Copiamos la función del inciso B, que sería la función de x y y. Y también vamos a ver primero respecto a la derivada parcial, primero respecto de x y luego de la de y. Y también vamos a encontrar los puntos críticos de la función, los puntos que van a ser posibles para los máximos y los mínimos, ¿no? Vamos a derivar parcialmente respecto de x y también la derivada parcial respecto de y. Bien, aquí ya tengo resuelto ya la derivada parcial respecto de x y la derivada parcial respecto de y, a lo cual nos han dado estos puntos críticos, ¿no? Que P1 es igual a 2,2 y P2 es 1,2, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es hallar la segunda derivada parcial respecto de x y también hallar la segunda derivada parcial respecto de y en la función, ¿no? Y también la derivada parcial de x respecto de y la derivada parcial de y respecto a x, ¿no? Bien, aquí tenemos a la segunda derivada parcial a la segunda derivada parcial respecto de x, a la segunda derivada parcial respecto de y. Aquí también tenemos a la derivada parcial de x respecto de y a la derivada parcial de y respecto de x, ¿no? Estos son los valores. Y entonces ahora vamos a ver que la determinante de la matriz hessiana va a ser la siguiente, ¿no? Bien, aquí ya tenemos resuelta a la determinante de la matriz hessiana, ¿no? Que sería f de x XX por f de y menos
f de x y al cuadrado, que esto nos va a dar un valor, ¿no? Que es 2 por 12x menos 18. A lo cual vamos a evaluar en el punto P1, que es 2,2, nos sale que el determinante va a ser un valor de 12, ¿no? Va a ser positivo. Entonces también podemos ver que en la segunda derivada parcial respecto de x nos va a dar también un valor de 6 positivo, ¿no? Entonces podemos decir que hay un mínimo en el punto P1, ¿no? En el punto P1 va a haber un mínimo, aquí en este punto, ¿no? Y en la cual de la función 2,2 va a ser menos 2, ¿no? Entonces ahora vamos a evaluar, como ya hallamos en P1, ahora vamos a hallar en P2, ¿no? Ya, al evaluar en el punto P2, 1,2, nos sale que la determinante de la matriz hessiana va a ser 2 por menos 6, ¿no? A lo cual nos va a dar un resultado de menos 12, que como ven es un resultado negativo, ¿no? Entonces igual de la misma manera vamos a decir que es un punto silla, ¿no? ¿Ya? En lo cual decimos que en P2, 1,2 va a tener un punto silla. De la misma manera vamos a poder resolver el inciso C, la cual también vamos a hallar la derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y, para poder obtener el valor de los puntos críticos. Ya, en este caso hemos hallado un punto crítico que es p igual a 1,2, ¿no? 1 es igual a x, 2 es igual a y, ¿no? Vamos a hallar la segunda derivada parcial respecto de x, la segunda derivada parcial respecto de y. Vamos a hallar luego la derivada parcial de x respecto de y la derivada parcial de y respecto de x, ¿no? Acá tenemos los valores de la segunda derivada parcial respecto de x, que sería 4. Acá también la segunda derivada parcial respecto de y, que sería 6, ¿no? Y aquí también de la misma manera tenemos la derivada parcial de x respecto de y la derivada parcial de y respecto de x, ¿no? Entonces, ya también hemos hallado la determinante de la matriz hessiana, ¿no? Que sería f de x por f de y menos f de xy al cuadrado, ¿no? A lo cual reemplazando nos da 24, ¿no? Entonces, como la determinante es positiva, vamos a hallar la segunda derivada parcial respecto de x, ¿no? Que ya lo hemos hallado, ¿no? Que es esto, que es 4, ¿no? Entonces, como es positivo, se deduce que se tiene un mínimo relativo en el punto P, ¿no? En el único punto P, que es 1,2, ¿no? Y cuando vamos a reemplazar este valor en la función, ¿ya? Que sería 1,2, nos va a dar un resultado de menos 1. Y ahí queda concluido el problema